Bienvenidos a Entrevistas al Espectador. Hoy nuestro invitado es el profesor Eduardo Sáenz Rovner, un pionero en la investigación de la historia del narcotráfico en América Latina. Es profesor emérito de la Universidad Nacional, ha sido profesor visitante en la Universidad de California, investigador de la Universidad de Miami, es PhD en Historia, es máster en Economía e Historia de la Universidad del Sur de Illinois. Es una eminencia que quería conocer hace tiempo, ya le había publicado artículos en El Espectador y hoy tengo el gusto de que nos acompañe acá. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, muchas gracias, Nelson. Ustedes en El Espectador han sido muy generosos conmigo desde ya hace 30 años, cuando publiqué mi primer artículo. Han sacado ensayos, columnas de opinión, incluso me reprodujeron varios escritos hace pocos años. Muchas gracias, muy amable. No, gracias a usted por las luces que ha arrojado sobre la historia de este fenómeno, que hoy me interesa explicar porque esta semana la noticia en Washington fue la supuesta liberación de archivos confidenciales de Estados Unidos y lo que se cuenta allí es la relación del narcotráfico con gobiernos de los años 70 en Colombia, como el de Alfonso López Miquelsen o Julio César Turbay Ayala. Pero lo que los colombianos no saben es que el primero en investigar esos papeles fue el profesor Sáenz. ¿Por qué usted fue el primero en consultar esos archivos? Mire, yo hace años me interesé por la historia del narcotráfico por accidente. Simplemente yo estaba buscando en los archivos nacionales norteamericanos información del gobierno de Rojas Pinilla y casualmente encontré unos fondos que decía Colombia Narcotics y me fui metiendo por allá. Como había colombianos en Cuba antes de la revolución, terminé haciendo un libro sobre Cuba y después me metí a hacer este libro sobre Colombia. El libro sobre Colombia, Conexión Colombia, el narcotráfico entre los años 30 y 90. Que lo editó el sello Crítica en 2021. Si me puedo hacer la publicidad, muchas gracias. Sí, entonces yo miro una cantidad tremenda de archivos. Archivos en Colombia, Presidencia, Cancillería, Archivo General y muchos archivos en Estados Unidos, unos 15 archivos norteamericanos. Y uno de los archivos que yo miré hace unos años fue el archivo presidencial del presidente Jimmy Carter, que queda en Atlanta, Georgia. Y es un archivo riquísimo en información. Esta información que salió ahora, publicada por el National Security Archive, que es una organización que ayuda a declasificar archivos en Estados Unidos. Yo ya había visto un buen número de documentos en el archivo de Carter. Y eso constituye un capítulo de ese libro. Es un capítulo del libro. La pregunta es, esas relaciones que se advirtieron en esa época de narcotráfico con el poder político colombiano en el gobierno López y en el gobierno Turbay, ¿tenían asidero? ¿Son infundados? No, sí tienen asidero. Yo me puse a repasar anoche los documentos que sacaron sobre una serie de personajes en el gobierno de López Miquelsen, en lo que se llamó el memorando Byrne. Peter Byrne era un asesor de drogas del gobierno de Carter. Él era o es británico, ciudadano norteamericano, y él no tenía una visión punitiva del consumo de drogas per se. De hecho, a él lo habían también sorprendido en una fiesta fumándose un pucho de marihuana. Para él el problema de Colombia era que el narcotráfico estaba permeando la sociedad, creando grupos criminales que podían, como en efecto sucedió, tener un gran impacto negativo sobre la política y sobre la sociedad colombiana. El tal memorando de Peter Byrne, yo ya lo había visto, ¿no? Está en el archivo de Carter. Algunos nombres están tachados, dicen por razones de seguridad nacional, pero los ministros Abraham Barón Valencia y Óscar Montoya, yo vi eso, sí, que en efecto los norteamericanos acusaron a estos dos ministros, además de una serie de funcionarios de policía, comandantes regionales, el director de la industria militar también. Un director del DAS. Sí,
Entonces, algunos de estos nombres ya habían aparecido en la revista Alternativa, ¿no? La revista Alternativa, esta gente estaba muy bien informada, los de la revista Alternativa, pero por supuesto la información que encuentra usted en el archivo de Carter es excelente, porque tenían sus agentes en Colombia, trabajando en colaboración con algunos colombianos. Sí, buena parte de lo que aparece en esos documentos, o esos documentos yo ya los había revisado. Pero ¿por qué ninguno de esos casos termina judicializado? Bueno, a ver, le cuento. Vamos por paso, los principales personajes. Abraham Barón Valencia era el ministro de Defensa y estuvo los 4 años con López, 74, 78, y creo que después de que terminó el gobierno, terminó en una embajada, no refugiado, sino como embajador. El otro es Óscar Montoya Montoya. Óscar Montoya era el ministro del Trabajo. Y lo que ya se sabía en Colombia desde hace años es que a él le habían acusado de contrabando de café. En el archivo Carter y en el memorando de Peter Byrne, lo que uno encuentra es que no es solamente contrabando de café, sino que también está envuelto en contrabando de drogas ilegales. ¿Qué pasó con Óscar Montoya? Él lo renunciaron, le tocó renunciar. ¿Tuvo consecuencias? No. Simplemente renunció y los últimos meses del gobierno lo reemplazó en el Ministerio de Trabajo uno de los patriarcas antioqueños pertenecientes a la familia Restrepo, que son descendientes del presidente Carlos E. Restrepo. Hay una cosa que es interesante. En la Secretaría General del Ministerio de Trabajo estaba el joven entonces Álvaro Uribe. Algunos políticos tienen la habilidad para estar siempre en el lugar adecuado. Pero a él siempre lo citaron después en otros papeles de seguridad nacional de los Estados Unidos. Álvaro Uribe, sí. ¿Eso tuvo algún asidero o por qué cree que está allá todavía? Ese documento precisamente fue también hecho público gracias al National Security Archive, ¿no? Y entonces aparece una lista que elaboró el Departamento de Inteligencia Militar de los Estados Unidos. Una lista de poco más de 100 personajes que tenían que ver, según ese listado, con Pablo Escobar y otros narcotraficantes del cartel de Medellín. Y en ese documento se señala que Álvaro Uribe, como senador, había buscado proteger los intereses de los narcotraficantes. Y eso también, de cierta manera, era cierto. No quiere decir que él era narco, pero a final de los años 80, al final del gobierno de Virgilio Barco presentó una reforma constitucional para algunos artículos. Él salió del país y quedó encargado como presidente designado Carlos Lemos Simons. ¿Y qué sucedió? Que en ese intento de reforma constitucional, Álvaro Uribe en el Senado y su primo, conocido también por estos temas, Mario Uribe, en la Cámara de Representantes, metieron un mico en la reforma constitucional que planteaba el gobierno de Virgilio Barco y Lemos Simons. Y el mico era para acabar con la extradición. Esto se armó un debate tremendo. Yo todavía tengo la imagen de la televisión de Carlos Lemos, que va furioso al Congreso. Y dice, este es un mico a favor de los narcotraficantes, vengo a retirarlo. Y lo retiró. Sin embargo, Álvaro Uribe insistió y dijo que no, que es que los colombianos tenían que pensar nuevas formas imaginativas, ¿no? Por lo tanto, había que eliminar la extradición y buscar el manejo del narcotráfico con, comillas, formas imaginativas. Ese fue un escándalo de la época tremendo que involucró a Álvaro y a Mario Uribe. Estas manifestaciones sobre ese fenómeno que siempre nos ha acompañado, lógico, no son condenas, pero son evidencia de que todo lo que venía sucediendo en Colombia, y lo que más me interesó de ese libro suyo, es que la investigación empieza en los años 30, porque acá siempre los libros que yo había leído y las discusiones a las que había asistido hablaban siempre de que realmente el fenómeno del narcotráfico en Colombia se consolidó o empezó a finales de los 60 con la bonanza marimbera,
y usted nos habla de los años 30. Sí. Es más, en el libro previo, 2005, La Conexión Cubana, usted cita a empresarios colombianos vinculados con tráfico de cocaína en los años 40. Y 50, sí. Bueno, Sí, ¿me sí. puede explicar Mire, sí. ese origen? Precisamente en el libro La Conexión Cubana, yo encontré un caso muy interesante, y es que en el año 56, dos hermanos colombianos de la élite antioqueña y colombiana, Rafael y Tomás Herrán Olózaga, por el lado de Herrán eran descendientes directos de dos presidentes del siglo XIX, Mosquera y Tomás Pedro Cipriano de Alcántara, Mosquera. y Pedro Alcántara Herrán. Por el lado Olózaga, eran de este clan industrial, primos de los Echavarría Olózaga, pero ellos buscaron, digamos, para citar a Uribe, otras formas imaginativas de hacer negocios. Ellos tenían un laboratorio en el Poblado en los años 50, cuando el Poblado era todavía una ¿Rural? colección de villas, y en la villa de ellos procesaban narcóticos. Uno de ellos era químico, otro de ellos era piloto, una combinación apropiada para este tipo de negocios, y ellos llevaban drogas a Cuba antes de la revolución, y fueron sorprendidos ellos dos con dos muchachas colombianas que eran estudiantes, parece que novias de ellos, y con su contacto cubano en La Habana, y fueron arrestados. Eso incluso, hablando con antioqueños, me recuerdan que eso fue un escándalo de la época, que gente de la élite antioqueña estuviera involucrada en el narcotráfico. Entonces, así arranco yo mi anterior libro, La Conexión Cubana. Pero entonces yo me puse a mirar en los archivos tanto de aquí de Colombia como de Estados Unidos, y encontré que ya en los años 30, ¿no?, en Colombia se cultivaba marihuana en diferentes zonas del país, que había sido traída de México. También en Cuba la marihuana llegó vía semillas de México. Vi que también se contrabandeaba con morfina, con los opiáceos. Los opiáceos eran regulados con fines médicos, pero había desvío de esas drogas que eran enviadas de Alemania en los años 30. Ya con la Segunda Guerra Mundial las drogas vienen ya de Estados Unidos, se corta el suministro alemán. Y los Serrano Lózaga, que tenían una droguería en Medellín, la droguería Unión, ellos importaban drogas controladas, legales, pero una vez llegaban a manos de ellos podían pasar a canales ilegales, ¿no? Entonces encontré, estos hermanos fueron muy importantes como pioneros del narcotráfico en Colombia, pero también encontré que en la costa caribe se cultivaba, se fumaba marihuana, especialmente en los puertos y en los burdeles. También encontré marihuana en el Viejo Caldas, en buena parte en Pereira, que también se cultivaba en los patios de las casas del centro y se fumaba en los burdeles, cuando Pereira todavía era un pueblo grande. Eso para mí desmonta un mito, ¿no? Que es que el narcotráfico no siempre está ligado a familias pobres que quieren surgir de la pobreza y encuentran en el narcotráfico una posibilidad de evadirla, sino todo, que hay una élite empresarial ligada a la historia del narcotráfico. Mire, hay de todo, hay de todo. Hay una clase media baja que aprovecha el narcotráfico para ascender socialmente, pero también hay personas poderosas. Sí, mire, los libros pioneros de Mario Arango y Jorge Child, ellos señalan que el narcotráfico se enseñoreó en Antioquia cuando se quebraron las empresas textiles en los años 70. Pero ahí yo tendría una anotación, porque es como, bueno, se quebraron las empresas textiles, ergo necesitaban el narcotráfico. La pregunta mía es, y que está a través del libro, ¿por qué Colombia? Que es que los otros países latinoamericanos vecinos no se quebraron también los industriales, no quedó la gente desempleada, ¿no? Entonces, eso de que automáticamente los colombianos se meten en las drogas casi que como víctimas porque no tienen empleo, eso yo lo cuestiono permanentemente. Y sí, de nuevo, en el narcotráfico se mete gente de todas las clases sociales. Mire, le voy a contar ahí una anécdota.
Cuando salió el libro, yo tuve una charla virtual, porque estábamos en pandemia, con los profesores de historia de la Universidad Tecnológica de Pereira. Y yo Su les tierra. dije, sí, allá fue donde yo me crié. Y entonces yo les dije, mire, están en mora de escribir una historia del narcotráfico en Pereira, porque es muy probable que para estas épocas, después de Medellín y Cali, Pereira era la siguiente ciudad. De hecho, Pereira era líder en la fabricación de pastillas de metacualona o cualudes. Y el problema, les dije, yo no lo voy a hacer. Y si ustedes lo hacen, tienen que preparar un puesto en otra ciudad, en otro país. Porque la cantidad de historias que uno escucha de Pereira, no voy a decir nombres, de personas de la élite involucradas en los negocios los años 70 y 80. Algunos casos salieron en los medios, y también personas de una clase media baja y clase media que usaban narcotráfico para ascender. Pero sí, el narcotráfico no es un negocio de pobres. Es más, inicialmente, como es un negocio internacional, requiere contactos, requiere facilidades para el transporte. Por eso no es extraño que hayan sido dos hermanos, los Serrano Lózaga, de familias cosmopolitas, bien informadas, conocedores de mercados externos, quienes hayan sido pioneros ya del narcotráfico más consolidado, el narcotráfico a través de las fronteras de los años 50. Pero usted llegó a ese tema, antes había publicado otro libro muy interesante que es sobre la historia de la relación de los empresarios colombianos con la violencia desde los años 40. Sí, o sea, sí. por ahí fue que llegó a toda esa, Sí, a todo sí. ese entramado. No, por accidente. Yo, ya hace 40 años, en los años 80, yo me embarqué en mi tesis de PhD y terminé trabajando el tema de los empresarios industriales y su relación con el Estado y con la política. Y esos empresarios industriales tenían todavía, pero entonces con más fuerza, su base en Medellín. Y entonces yo tuve afortunadamente acceso completo a los archivos de la ANDI en Medellín y las actas de la Junta Directiva. No, lo que yo encontré en ese libro es que había una relación entre el Partido Conservador y los industriales. La historiografía, incluso de profesores que están en la Universidad Nacional en Economía, o estaban, muchos están jubilados, la historiografía decía que los liberales estaban aliados con los industriales, pero nunca ofrecieron ninguna prueba. Y lo que yo encontré mirando los archivos de la ANDI, pero también mirando los archivos oficiales como Presidencia, Cancillería y otros archivos privados como FENALCO, es que no, es que la alianza, los proteccionistas estaban en el Partido Conservador y los librecambistas estaban en el Partido Liberal. La correlación política era al contrario de lo que habían dicho los historiadores económicos. En todo Entonces, caso, por ahí me fui metiendo el tema de la burguesía colombiana. En todo caso, la relación de poder, de empresariado con el narcotráfico ya era evidente. ¿Por qué solo hasta, según mi percepción, por qué solo hasta el gobierno de Ernesto Samper, financiado por el cartel de Cali, como que hay esa conciencia de decir, uy, hasta aquí llegó el poder corruptor del narcotráfico? Pero ojo, en los años 40 y 50, este empresariado de la ANDI, muy conservador, económicamente muy progresista, mal que bien, construyeron industria, ¿no? Lo que hemos tenido, lo que fue, digamos, relativamente sólido, aunque era una estructura monopólica, hasta la apertura de los años 90. Ellos no estaban involucrados. El hecho de que haya estos hermanos Serrano Lózaga, emparentados, primos de los Echavarría Lózaga, no hacia toda esta burguesía industrial, ni mucho menos narcotraficantes. Eran muy reaccionarios, apoyaron las medidas de fuerza de Mariano Ospina Pérez a final de los 40, presidente conservador cuando cerró el Congreso, y las medidas de Laureano Gómez. Y recuerde que esta época, a final de los 40 y años 50, es la violencia liberal conservadora, desatada por los conservadores, ¿no? Y aprovechada por la ANDI, por los industriales. ¿Por qué? Porque mientras hubo Congreso, en el Congreso los liberales se opusieron a aumentar los aranceles. Por eso los liberales no eran proteccionistas. Con el Congreso cerrado, el gobierno de Ospina Pérez, prolongado por Laureano Gómez,
pudieron por decreto aumentar tremendamente los aranceles como un 100% y proteger artificialmente la industria nacional. Hay una cosa con los empresarios que es importante. En los años 70, si regresamos a los 70, los empresarios, tanto cafeteros como industriales, no veían con preocupación la bonanza marimbera. Todo lo contrario. Fabio Echeverry Correa, como presidente de la ANDI en los 70, él proponía que la marihuana fuera legalizada. Ahora le explico por qué. Y Leonidas Londoño y Londoño, uno de los patriarcas del café en Colombia, en Caldas, hermano de Fernando Londoño Londoño, patriarca del café y político muy conocido, tanto Londoño y Londoño como Fabio Echeverry proponían que se legalizara la marihuana para cobrarle un impuesto y así le bajarían el impuesto a ellos que se autodenominan los hombres de trabajo, ¿no? Obviamente eso no se dio. Ahora, pues desde el año 22 Petro ingenuamente propuso algo similar, pero no solamente era la marihuana, que está siendo mal que bien aceptada socialmente en los mismos Estados Unidos, sino que ya era con las drogas duras como la cocaína, ¿no? Y pues eso le mereció un jalón de orejas del imperio y le tocó retirar esa propuesta. Pero conécteme con lo que le estaba preguntando. Sí, perdón. O sea, hasta el gobierno de Ernesto Samper, ¿es que Colombia realmente se concientiza del poder corruptor del narcotráfico hasta esos niveles? Mire, lo que yo señalo en el libro es que los colombianos durante muchos años convivieron con este fenómeno. Les parecía normal. Mire, yo me crié en Pereira y mantenía, digamos, conversaciones permanentes con amigos de Pereira en esta época, en los años 70 y 80. Y yo vivía en Cali. Yo viví en Cali entre el 77 y el 81. En el 81 me fui a hacer el doctorado a Estados Unidos, pero en vacaciones yo iba a Cali. Y yo vi cómo el narcotráfico se apoderaba política, social y económicamente de la sociedad caleña y a todos les parecía normal. Yo recuerdo hablando con muchachas de familias pudientes del norte de Cali diciendo, sí, anoche salí con un mágico, salí con un mafioso, era pues hasta que daba caché. Y por otro lado asesinaban, corrompían totalmente la sociedad caleña. En Pereira era lo mismo, en Pereira era lo mismo y yo cuestionaba eso. Y me decía, no, Eduardo, es que vos sos muy clasista y no puedes ver que pobres hagan plata. Dije, no, esto no es así. Aquí está pasando algo raro. Estos no son empresarios comunes y corrientes. Estos son personas que lo que logran, lo que sacan, lo hacen o por las buenas o por las malas o por las malas. La gente le parecía muy normal. Por eso terminamos con el proceso 8000 y el gobierno Samper. Terminamos con muchas cosas, mire. Es algo que yo argumento en el libro. La gente habla de la presión norteamericana y yo argumento, ok, aquí hay una paradoja con los norteamericanos. Por un lado, por supuesto que la demanda norteamericana es la que estimula, ¿no?, el procesamiento y el tráfico de drogas. Pero al mismo tiempo el gobierno norteamericano y sus organismos presionando al gobierno colombiano son los que evitan que Colombia caiga totalmente bajo el dominio político del narcotráfico. Y eso se ve muy claro en el gobierno de Ernesto Samper. Fue el gobierno norteamericano el que presionó, sí, como un gobierno colonial, ¿no? Pero en este caso, así suena feo, con un papel civilizatorio. Colombia cayó súper bajo. Tener un presidente, un hombre culto, simpático, progresista, que haya caído en manos de la financiación de los criminales de Cali, eso son palabras mayores, ¿no? Y los norteamericanos aprovecharon la situación para sacar algunas medidas que frenasen el poder del narcotráfico. Y Samper las tuvo que aplicar por la presión en que estaba. Pues recuerde, los gringos nunca lo quisieron tumbar. Las élites colombianas perjudicadas por él, especialmente los exportadores de flores, no lo querían ver ni en pintura. Pero le sacaron dos cosas. Una, restablecer la extradición, sí, ¿no?, que había sido abolida con la Constitución del 91. Y dos, donde más les duele, la extinción de dominio, que eso golpeó duramente a muchos narcos
y a sus herederos, porque muchos narcos ya estaban muertos y esas De dos acuerdo. medidas. Esta semana murió el cardenal Pedro Rubiano, Sáenz. que fue el que dijo, Sáenz, Primo. que fue quien dijo que se nos había metido el elefante a la casa. ¿El elefante sigue aquí dentro de la casa y no lo vemos? ¿Esa cultura mafiosa sigue enquistada? La cultura mafiosa sigue. Yo no creo que pues el elefante no está hoy en día en la casa de Nariño como estuvo en los años del gobierno de Samper. Pero sí, Colombia sigue, o colombianos más bien, siguen procesando drogas, buscando canales, que si es con los mexicanos. Hay otros canales que ya vienen de hace décadas que la gente no ha explorado. Los colombianos han establecido nexos con Nigeria, otro de los países más corruptos del mundo, y a través de Nigeria envían drogas hacia Europa. ¿Cómo entiende usted? Por ejemplo, ya no hay cártel de Medellín, ya no hay cártel de Cali, ya no hay FARC, pero hay disidencias, cártel del Golfo, rastrojos y autodefensas gaitanistas. Puedo seguir enumerando nombres. No Mafias terminamos. y mafias y mafias. ¿Eso cómo lo entiende usted viniendo de todo lo que investigó? Pues de que el negocio continúa, que el negocio es muy bueno, para los que se meten en él es muy rentable y están dispuestos a correr el riesgo de ser capturados y un riesgo aún más fuerte, el riesgo de ser asesinados por sus competidores, porque recuerde, los narcos no es que los mate la policía generalmente, a los policías los compra, no, los narcos se matan entre ellos. Le voy a contar un caso que yo trato en el libro. Los narcos en Miami en los años 70. Los narcotraficantes colombianos se apoderaron de Miami en los años 70 con su narcotráfico, con sus grandes inversiones de lavado en los bancos, ergo en la construcción. Pero no solamente eso, sino que los narcos colombianos en Miami volvieron a Miami un Medellín con acento cubano. Los narcos colombianos dominaban el narcotráfico en Miami por encima de los cubanos, por encima de los norteamericanos, y lo dominaban con violencia. Pero la violencia principal de los narcos colombianos en Miami en los 70 era entre ellos. Las estadísticas demuestran, y hay estudios, el altísimo número de homicidios entre colombianos, digamos hacia final de los años 70, donde colombiano mataba a colombiano. Usted es un economista consumado y pensionado. Hoy en día, el narcotráfico, ¿qué tan influyente sigue siendo en la economía colombiana? No sé, eso es algo que yo no he estudiado, pero mira, hay un estudio interesante, y es el del exministro de Agricultura, Arias. El hombre se le fueron las luces, metió las patas, todo lo que usted quiera, con el manejo de agroingreso seguro. Ese es el Arias como ministro, pero Arias como economista es muy bueno. Espero que no me acusen de neoliberal. ¿En qué sentido es muy bueno? Que él, a pesar de estar preso, no sé cómo hizo, pero él logró acumular evidencia y escribir un pequeño libro donde él señala que en los años 80 Colombia pudo escapar las crisis cambiarias que hubo en otros países latinoamericanos gracias a las drogas. Sería interesante que él mismo, si tiene la oportunidad, u otros economistas hicieran estudios similares para los últimos 20 años, ¿no? O sea, yo no puedo aquí afirmar nada porque no lo he estudiado, entonces yo no me atrevo a afirmar nada, pero es muy probable que sí. De hecho, eso que varios pensábamos sobre los 80, que no fue una década perdida como en el resto de América Latina, no se debía a que nuestros economistas fueran más hábiles, etcétera, etcétera, como ellos mismos se autoplanteaban o se autodescribían. Tuvo que ver que Colombia no tuvo crisis cambiarias tan graves por la entrada de dólares, por el narcotráfico, ¿no? Desde Cocaína, la ventanilla siniestra. Desde la ventanilla siniestra de los años 70 de Alfonso López Michelsen, donde usted podía traer sus dólares al país, cambiarlos por pesos y nadie le preguntaba nada. Hoy en día todo está muy controlado por presión de los norteamericanos.
a propósito. Toda esta historia hace coherente pensar en un panorama de legalización. ¿Qué piensa usted? No, en absoluto. No, porque el mundo es prohibicionista. No, el mundo no, que la marihuana se haya flexibilizado, que usted la consiga en droguerías de marihuana. Yo, ahora que estoy pensionado, paso temporadas largas en Miami Beach, ¿no? Pecado, vivo en Miami Beach. Y cerca a donde yo vivo, de hecho, detrás de mi edificio y a 3 cuadras, hay 2 dispensarios de marihuana. Uno de ellos es muy lujoso, muy psicodélico. Y entonces cuando abrieron uno, el más lujoso, en plena avenida Collins, que es la avenida principal de Miami Beach, pasan todos los turistas, unos muchachos me dijeron, mire, estamos vendiendo marihuana medicinal. Y yo les dije, bueno, ¿y cómo funciona eso? Y me dijeron, no, usted tiene que traer una fórmula médica por la cual usted se demuestra que usted necesita marihuana. Y dije, bueno, ¿y el médico dónde lo consigo? Y me dijeron, no, nosotros se lo conseguimos. En otras palabras, se está consumiendo marihuana tranquilamente. En otros estados incluso se consume, en Estados Unidos, sin necesidad de fórmula médica. Y hay publicidad y hay programas y muestran plantaciones de marihuana en viveros con tecnología moderna. Aquí ya hay normas similares. Y aquí también. Pero ya la cocaína y la heroína no. Eso es algo que el mundo no va a aceptar. Ojo, y no es solamente el mundo capitalista, como plantea el presidente actual de Colombia, es también el mundo comunista. En Estados Unidos, si usted se mete con cocaína, con heroína, se va a la cárcel. En China, si a usted lo agarran con drogas duras, no dura mucho en la cárcel, lo fusilan, ¿no? Entonces, en eso el mundo sigue siendo prohibicionista, ni hablar del Medio Oriente, Exacto. donde hasta el licor es ilegal. Para terminar, no olvidemos que estamos en la sala de redacción del Espectador. Allá atrás está el retrato de don Guillermo Cano, asesinado por el cártel de Medellín, por Pablo Escobar. ¿De qué ha servido toda esta historia de violencia y de víctimas en Colombia? Y no solamente don Guillermo Cano. El edificio anterior del Espectador recibió también un bombazo en los años 80. Una serie de periodistas del Espectador, de agentes del Espectador en Medellín, por ejemplo, fueron también asesinados. Fue tremendo. Fue tremendo y sí, la sociedad colombiana reaccionó con dolor. Pero ¿qué pasó en ese entonces? No, mire, ¿qué pasó? Que con la constituyente del 91 se abolió la extradición. Virgilio Barco, hay que ser justo, le dio una pelea dura a los narcos. Virgilio Barco sí les dio una pelea dura. Pero los demás gobiernos, el mismo gobierno de César Gaviria, por pragmatismo, por temor a que a él lo asesinaran, por pragmatismo económico, Gaviria negoció con los narcos, permitió la entrega a los hermanos Ochoa, quienes cumplieron sus penas y uno sigue en Estados Unidos porque volvió a delinquir, otro está tranquilo en Medellín y otro falleció, pero en su cama en la casa. O sea, el escenario es seguir en las mismas. Pues yo soy muy malo para dar recomendaciones. Yo con mucho gusto le analizo la historia, que he mirado todos los archivos posibles para estudiarla, pero esa bola de los economistas, así también sea economista, yo tengo ahí mis reservas. Incluso el actual gobierno empezó planteando las cosas en forma equivocadas, de que Colombia era víctima de los gringos, no es víctima de los gringos. Los colombianos han sido un actor central en el narcotráfico, han competido con otras nacionalidades, les han ganado por las buenas o por las malas, ¿no? Entonces eso de que víctimas del imperio lo dudo mucho. Y lo otro, la idea de que todo se legaliza y todo se arregla, eso no se va a poder hacer. No solamente por los norteamericanos, sino como le digo, los mismos europeos, así fumen marihuana en Ámsterdam, no se van a aguantar, no, que la cocaína, que la heroína, no, fluyan libremente, que usen la heroína en programas controlados por los gobiernos, no,
para personas drogadictas, para ir reemplazando por metadona. Esos son programas incluso viejos, desde los años 30, 40 en Estados Unidos. Eso puede seguir sucediendo, pero que se legalicen las drogas, de que usted vaya a una droguería y compre una ampolleta de heroína o compre 2 onzas de cocaína tranquilamente, eso no se va a dar. No quiere decir que no se consuma, pero legalmente no se va a dar, y quien se meta en ese negocio en Europa, en Estados Unidos, se va a la cárcel. En China se va al patíbulo, lo fusilan, así de sencillo. Eduardo Sáenz Robner, les recomiendo en serio leer su libro Conexión Colombia para entender la historia del narcotráfico desde los años 30. Gracias, profesor, por su visita. Gracias, Nelson, muy amable. Gracias a al ustedes espectador. por seguir Entrevistas El Espectador. Muchas gracias.